Gracias a todos por estar aquí esta mañana para discutir esta problemática tan importante para nuestro país. Felicito a la doctora Álvarez Bulla por el acierto de programar este ciclo con una temática tan significativa, efectivamente, y sobre todo tan urgente de atender para nuestro país, como lo es analizar las prácticas de corrupción, lamentablemente, que se generaron durante las décadas previas y que afectaron, como ella lo ha señalado, en gran medida las finanzas públicas del país y no solamente la macroeconomía y las cuentas, sino sobre todo el desarrollo. Afectaron directamente a los ciudadanos. Para muchos es incuestionable el vínculo que se ha construido para hacer de los fideicomisos auténticas bolsas chicas, que ya no eran nada más chicas, sino se construían en fachadas para ingeniería financiera, para ingeniería contable y para esconder franca corrupción. En México, desde la creación de los fideicomisos a través de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, estas figuras se caracterizaron desde el principio por ser figuras opacas. Por medio de la utilización de estos fondos, de estos fideicomisos y figuras análogas, las entidades y organismos gubernamentales pudieron disponer de recursos públicos sin vigilancia y sin supervisión alguna por parte de los órganos internos de control del Estado y por parte de las entidades dedicadas a la fiscalización. Ello, desde luego, como sabemos, provocó múltiples irregularidades en nuestra gestión pública y también llegó a generar importantes daños patrimoniales a través de la utilización discrecional del franco desvío de los recursos y de la defraudación fiscal en los pasados gobiernos locales y federales. Esta figura que proviene del derecho privado se importó sin más y sin ninguna discusión como la que hoy vamos a generar y como la que necesitamos profundizar al derecho público y a la vida de los recursos públicos. Bastan señalar algunos ejemplos que tenemos frescos en la memoria. En los años 90 tuvimos el famoso ISOSA, la integradora de servicios operativos que trabajó para el Servicio de Administración Tributaria en el ámbito aduanero, pero cuando la Auditoría Superior de la Federación, con toda legitimidad, quiso abrirlo para pedir cuentas, se topó con que ni el SAT ni la propia empresa ISOSA, integradora de servicios operativos, transparentaron sus cuentas bajo el argumento de que estos eran privados, a pesar de que se había creado, en primer lugar, con un financiamiento público proveniente de Nacional Financiera. Tuvimos también el caso del FARAC, el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, que estuvo destinado al rescate carretero, comprometiendo recursos de CAPUFE. Están también los cuantiosos recursos comprometidos desde el famoso FOAPROA, a través de varios fideicomisos que maneja hoy el IPAP y que son considerados, que manejó el FOAPROA y que eran considerados todos privados, a pesar de que representaron el intercambio que se dio entre los famosos pagarés, los recursos públicos destinados al rescate bancario, a cambio de la entrega de bienes que no tenían sustento, bienes de papel, chatarra financiera, por parte de las entidades bancarias, como también lo fue el llamado Fideicomiso de Activos Corporativos Estratégicos. El tema, pues, ha sido duramente debatido desde que en su momento el gobierno del presidente Vicente Fox elevó sendas controversias constitucionales, confrontándose incluso con la entidad de fiscalización superior dependiente del Poder Legislativo, que es, como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación, porque esta entidad de fiscalización osó intentar revisar los créditos indebidamente incorporados en las cuentas del FOAPROA y averiguar qué uso se había hecho
en la recaudación del rescate carretero. En todos estos casos tuvimos maniobras perversas e inteligentemente urdidas para ocultar los verdaderos intereses que beneficiaron el uso y el abuso de los recursos públicos, o que se beneficiaron del abuso de los recursos públicos. La forma en que se crearon muchas fachadas fueron diversas, pero en la mayoría se insertaron dentro de fideicomisos que a su vez estaban como matriushkas dentro de otros fideicomisos. Se mezclaron participaciones de fideicomitentes y de fideicomisarios y se generó una mezcla tóxica de cuantiosos recursos públicos y muy pocos recursos privados que daban la fachada para utilizar el derecho privado en lugar de la exigencia de las normas públicas. Y desde luego se hizo muy complejo el rastreo de las operaciones y nula la rendición de cuentas. Aún hoy prevalece el espíritu de la defensa de los intereses financieros por sobre los beneficiarios últimos. Todavía prevalece el interés privado en algunos elementos de la vida pública y por eso es que es tan relevante que la doctora Álvarez Bulla tenga muy claro que estos 61 fideicomisos pertenecientes a esta entidad que tendrían que estar beneficiando el desarrollo tecnológico, el desarrollo humanístico del país, queden muy pulcramente analizados y discriminados en términos de nuestros recursos públicos. Así lo establece claramente una tesis relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado que el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado. Existe todo un conjunto de factores normativos que dificultan la fiscalización de los fideicomisos precisamente por una tesis que prevaleció desde la Suprema Corte de Justicia en términos de darles autonomía al patrimonio fiduciario, no importando el origen de los recursos que constituían estos negocios jurídicos. Pero entonces tenemos muy claro que cuando hablamos de fideicomisos, hablamos de una figura que proviene del derecho privado, que se utiliza indiscriminadamente en el derecho público y que constituye, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un negocio fiduciario autónomo. En mi texto titulado Rendición de cuentas y fideicomisos, el reto de la opacidad financiera, expliqué por qué esta figura implica varios problemas que los fideicomisos que la administración pública tendría que tomar en cuenta al analizar los fideicomisos. El hecho de que los fideicomisos sean un negocio cuando esta figura jurídica se traslada al ámbito de la gestión pública nos abre grandes desafíos. Por ejemplo, cuando los bancos establecen fideicomisos, los trabajadores son servidores o están contratados por el fideicomiso, más no por el banco, y eventualmente, al generarse problemas laborales, no existe ninguna posibilidad de diálogo o negociación con un contrato, con un negocio jurídico, con una figura del derecho privado que no cuenta, por cierto, con personalidad jurídica, como si tiene cada una de las entidades de la Administración Pública Federal. Esto trascendió en una sanción administrativa que se quiso imponer a un empleado de una fiduciaria. Él demandó sus derechos legítimos laborales y esta demanda fue rechazada, desde luego, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atendiendo a que la persona apoderada no tenía facultades de pleno dominio para disponer de los fondos del fideicomiso. Este es un ejemplo, asuntos laborales. Otro problema es el supuesto carácter autónomo del patrimonio fiduciario, ya que el patrimonio del fideicomiso de alguna forma queda encapsulado, metafísicamente diría incluso, con objeto de mantenerlo alejado de todo alcance. Pero los recursos públicos depositados en los fideicomisos son activos en constante movimiento. La idea
pues, de la autonomía del patrimonio fiduciario, también nos llevaría a pensar en que los recursos públicos depositados en los fideicomisos no pertenecen más a los ciudadanos, ni al gobierno, ni a las instituciones financieras que los controlan. Y ello genera, desde luego, problemas gravísimos para el control y la rendición de cuentas. Además, evidentemente, autonomía no debe ser confundida con autarquía, y el hecho de que existan recursos públicos federales depositados en fideicomisos públicos no tendría por qué anular su carácter intrínseco de recursos públicos provenientes del erario, provenientes del trabajo arduo de todos y cada uno de los mexicanos, tanto su naturaleza de ser riqueza social. Estos recursos públicos tienen la obligación, al igual que todos los recursos públicos, de ser sometidos al escrutinio público y no se pueden blindar en estas figuras de supuesta autonomía, de supuesto carácter de negocio y de supuestas secrecías vinculadas al derecho privado. El espejismo de la autonomización del patrimonio debe ser puesto en cuestión en esta hora del análisis de los recursos públicos. Un tercer problema es el asunto sobre la titularidad del fiduciario, y esto es también muy relevante. El hecho de que el artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señale que la titularidad solo puede recaer en las instituciones financieras, es decir, básicamente en bancos, en casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, sociedades mutualistas de crédito y todo tipo de organizaciones financieras de este género, constituye en sí mismo un freno para la transparencia, pues hace que los recursos públicos, hizo en el pasado sobre todo que los recursos públicos depositados en fondos, fideicomisos y figuras análogas se privaticen de facto y se mantengan fuera del escrutinio y la fiscalización bajo la figura también legal del secreto fiduciario. Por otro lado, la figura jurídica del fideicomiso también ha generado diversos problemas de transparencia, como es obvio. A menudo se entiende que la transparencia es como esto, un aparador limpio y sin cortinas que de forma hermética exhibe los asuntos públicos sin dejar el acercamiento ciudadano. Sin embargo, la imagen más adecuada debería ser no la de los vidrios limpios, sino la de las ventanas abiertas, la de que no haya ninguna división entre los recursos, el ejercicio de estos recursos y la sociedad y su exigencia de control. Esto, además de aumentar la cantidad de información disponible, robustecería su calidad en función del acceso a otras variables, no solamente en acceso de la información, sino de otras variables que permitieran comprender cómo esta información nos va a servir para la toma de las decisiones y cómo la transparencia debe de servir como herramienta de combate a la corrupción y no nada más como un recurso político o de relaciones de gestión pública. La transparencia debe de servir como una herramienta de combate a la ilegalidad, a la ineficiencia y a la corrupción. Por eso la voluntad de este nuevo gobierno, de esta cuarta transformación, del nuevo CONACYT liderado por la doctora Álvarez Bulla y desde luego a su disposición la voluntad de la Secretaría de la Función Pública, está para combatir estas ilegalidades y estas mezclas tóxicas de lo público y lo privado. Tenemos la voluntad de transparentar el quehacer público, que debe ir siempre acompañada de una actitud proactiva por parte de los servidores públicos. La transparencia debe incorporar un esfuerzo por parte del gobierno y de las autoridades, no solo para no ocultar, no solo para poner en una vitrina o para ofrecer de forma alejada de la sociedad información, sino para en muchos casos traducir esa información, a ofrecer esa información y entregar esa información con objeto de que los ciudadanos tengan los suficientes elementos de juicio para evaluarnos, para evaluar el desempeño público e institucional. Hemos argumentado también en diversas ocasiones que la rendición de cuentas en materia financiera todavía constituye un gran reto por superar en este proceso de la cuarta transformación. En este nuevo proyecto de nación encabezado por el licenciado López Obrador,
lo tenemos claro y estamos tratando de sembrar las bases para lograrlo. En particular, la gestión y manejo de los recursos públicos depositados en fondos y fideicomisos constituyen una de las áreas más rezagadas. La transparencia debe de servir, ya lo hemos dicho, para el combate de la ilegalidad y por eso tenemos que tener esta actitud proactiva. Transparencia Internacional ha compendiado una amplia serie de directrices para combatir la corrupción en el ámbito público a través de sistemas contables que sean confiables, con auditorías internas y externas a las entidades gubernamentales, y esta organización propuso hace ya más de una década un sistema de información integrado en la administración financiera. El IFMS, por sus siglas en inglés, Integrated Financial Management System, que sirve como una herramienta importante para el buen desempeño en el manejo de las finanzas públicas, particularmente orientado a evitar la dispersión de la información y a combatir las transacciones fiscales ocultas. Algunos de los elementos que más nos preocupan son los fondos y mandatos que tradicionalmente han sido utilizados como catalizadores para prácticas de corrupción en los poderes autónomos y en el poder judicial. Ahora, nosotros sabemos también que hemos dado pasos en positivo para fiscalizar mejor, para controlar mejor toda esta generación de fondos y fideicomisos en los últimos años, y lo que más nos enorgullece es la ley de austeridad republicana de Estado, ya aprobada, como todos ustedes saben, en abril de este año en la Cámara de Diputados, posteriormente en julio de este mismo año en la Cámara de Senadores y más recientemente en su Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados, este pasado mes de octubre, fue en el mes de septiembre cuando se aprueba, y estamos a punto de verla ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley federal de austeridad republicana de Estado prohíbe la creación de fideicomisos públicos, exceptuando obviamente aquellos que cumplan una necesidad específica y muy bien documentada en los reglamentos públicos que rijan a las entidades de la Administración Pública Federal y la normativa que deba regir la actividad pública, pero pone zonas de veda para la creación de fideicomisos. El artículo 18 establece una serie de requisitos para el control y gestión transparente de los fideicomisos, pero lo más importante es que ya decía, pone zonas de veda a 3 áreas estratégicas: seguridad, salud y administración de la justicia y evidentemente seguridad social. Esas 4 áreas estratégicas son zonas de veda precisamente por el punto de partida, porque no podemos poner en la autonomía de un negocio jurídico obligaciones constitucionales que están en nuestra gran marco de referencia que es nuestra Constitución, nuestra norma más importante. Entonces, este artículo 18 a la letra dice que los fideicomisos deben ser constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el único fideicomitente para el caso de estas herramientas. También establece la obligación de que todos, sin excepción, porque antes se utilizaba la trampa de tener fideicomisos que emulaban las necesidades de la Administración Pública Federal y fideicomisos que simplemente por tener un peso, un centavo de dinero privado ya no eran considerados como parte de la Administración Pública Federal y entonces no informaban regularmente o trimestralmente o periódicamente de ni el cumplimiento de sus obligaciones ni de sus activos y pasivos. Entonces, esta ley hoy obliga a ofrecer información regular con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y con objeto de honrar la Ley General de Transparencia, las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley también de responsabilidades administrativas y las leyes de fiscalización
y demás disposiciones aplicables que tienen que ver con la rendición de cuentas a todos los fideicomisos sin excepción alguna. La ley también contempla dar facultades a la Secretaría de la Función Pública, y eso nos enorgullece, para realizar la fiscalización de todos los fideicomisos públicos mediante auditorías a todos los mandatos, contratos y fideicomisos del tipo. Con esto hemos derribado en la cuarta transformación, al menos en materia normativa, la barrera que se había venido utilizando para bloquear la fiscalización de los recursos. Y sin embargo sabemos que la tarea está por delante, que nos queda una ardua problemática, una tarea muy importante que consiste en la definición de recursos públicos que se insertan en el fideicomiso y también el cierre de los fideicomisos que no tengan lugar para adelante. Tradicionalmente, ya les decía, se había clasificado en las décadas previas a fideicomisos en públicos, privados y fideicomisos sui generis, que si bien tenían recursos de los dos, no eran considerados fideicomisos propiamente públicos. Estos fideicomisos mixtos eran los que más nos generaban problemas de opacidad y nos generaban problemas con el tema de la corrupción, porque parecía que con mucha formalidad, no solamente financiera, como ya les decía, estas arquitecturas financieras, sino también con formalismos legales, se determinaba que un fideicomiso era privado, cuando en realidad era un fideicomiso con grandes recursos públicos. A la fecha es la naturaleza de los recursos, que sean públicos o privados, lo que debe determinar el factor medular a la hora de desprender la clasificación del fideicomiso y, por lo tanto, las consecuentes obligaciones en términos de rendición de cuentas, las consecuentes facultades y obligaciones. Las facultades que se le otorgaban a los tradicionales comités técnicos, por lo común, eran muy limitadas o, una vez más, se desarrollaban en completa opacidad. Entonces, todas estas son grandes debates que tenemos que dar. Sé que en esta mesa, en esta sesión, lo van a discutir con mucha autoridad y conocimiento de parte de los especialistas, pero yo quiero concluir insistiendo en que hay que avanzar en esta posibilidad de honrar la norma que ya tenemos, que es la Ley Federal de Austeridad Republicana, en donde se establece un límite, más que un límite, el punto para acabar con la arbitrariedad, la discrecionalidad y la opacidad imperantes en la gestión de los fondos, fideicomisos y contratos análogos. Es necesario que en México hoy honremos nuestra ley, cumplamos con las zonas de veda que ya están establecidas y que avancemos en un análisis serio, prudente y real de los fideicomisos para ir consolidándolos, ir cerrándolos y ir sacando de estas figuras del derecho privado que abundan como hongos en el derecho público, los recursos que merecemos los mexicanos y sobre todo que merecen nuestras nuevas generaciones para el desarrollo de su vida en el nuevo México que estamos construyendo. Muchas gracias a todos ustedes. Gobierno de México.